la pizarra y me dicen, mi amor, en qué nos quedamos con ustedes, mi vida. ¿Se está mirando la pizarra, chicos? Sí, profe. Ya. ¿En qué nos quedamos, mi vida? Estábamos viendo ya con ustedes luz. Explicamos las propiedades, por ejemplo, la de la reflexión, la de la refracción, un poquito la de la polarización. Vimos lo que era la ley de Snell y hablamos de todo eso. Sí, profe. Sí, Ya, profe. entonces el día de hoy voy a empezar con ejercicios de aplicación sobre el tema, ¿ya? Entonces dicto, por favor, voy a dictarles ejercicios para ir asimismo un poquito poniendo en práctica las fórmulas que hemos visto sobre luz, ¿ya? Son pocas, como ustedes pueden darse cuenta, porque nos toca luego introducirnos en el tema de óptica. Entonces ponemos, por favor, un rayo luminoso se propaga en el aire ...300 Hz. Punto seguido determine la longitud de onda de dicho rayo. Ya, ahora sí. Como nos está hablando de la luz como una onda, porque obviamente nos está pidiendo que encontremos la longitud de onda, aplicamos esta fórmula, ¿no? C es igual a longitud de onda por la frecuencia. Y despejamos de allí lo que nosotros tengamos que encontrar en este caso en el problema. ¿Qué debemos de despejar de allí, chicos? La longitud de onda. Que nos quedaría igual a qué. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre frecuencia. Por 10 a la 8 Perfecto. metros. Muy bien, porque habíamos dicho que esa rapidez de la luz de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo era la rapidez de la luz, tanto en el vacío como en el aire, recuerden, ¿ya? Y la frecuencia en este caso de 300 Hz. Ya mi vida me ayudan a sacar el resultado, ¿cuánto nos daría la longitud de onda? Un millón, profe. Ya, entonces nos queda 1.000.000, es decir, 1 por 10 a la sexta, ¿verdad? Ya está. Vamos avanzando, coloco otro ejercicio. Sí, hemos aplicado allí la fórmula de longitud de onda. Vamos a hacer otro, ¿ya? Ponemos, por favor. Irá escuchando, ¿sí? Un rayo luminoso se propaga en el agua. Un rayo luminoso se propaga en el agua de tal manera que la longitud de onda, es de 5 centímetros. Punto seguido. Determine, literal A, la rapidez de la onda electromagnética, literal B, la distancia que recorrerá en 5 segundos, literal C, el tiempo que tardará en recorrer 60 kilómetros. Y siguiente, literal, la frecuencia. Ahí voy a aplicar algunas. Sí, este está un poco más interesante que el anterior. ¿Sí? ¿Qué haría primero usted? Deme una idea. Tiene que ver con todo lo que se explicó. Bueno, voy a ir avanzando porque al parecer no están revisando los contenidos que se van dando a diario. Primero hay que ser claritos en lo que nos menciona allí. El rayo se está propagando en agua. Y dijimos el día de ayer que cuando un rayo pasa del medio natural común y corriente a otro,
cambia su rapidez y también cambia la dirección, porque ahí cumple la propiedad de refracción. Y para yo saber, chicos, cuánto vale esa rapidez, había algo que se conocía como índice de refracción, y les dije que habían dos que teníamos que aprendernos de memoria. La del aire, que es 1, y la del agua, que es 4/3. Y eso nos va a servir el día de hoy. Yo sé que el índice de refracción, que se simboliza N, es la relación entre la rapidez de la luz en el vacío, que siempre tiene un valor de 3 por 10⁸, y la rapidez de la luz en otro medio. ¿En qué medio es en este caso? En el medio del agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo no conozco en esta fórmula? En esta fórmula yo no conozco justo esta rapidez del agua, no conozco. Pero sí conozco cuánto vale el índice de refracción del agua y también conozco cuánto vale la rapidez de la luz en el vacío. Entonces voy a despejar lo que no conozco. Voy a despejar la rapidez de la luz en el agua. ¿A qué es igual? A C sobre 4/3, ¿no? Que es el índice de refracción en el agua. Bien, entonces ahí nos quedaría, por favor, si dividen ustedes 3 por 10⁸ para 4/3, ¿cuál sería la rapidez en el agua? 2,25 por 10⁸. Bien, miren, entonces es de 2,25 por 10⁸. Se redujo a este valor. Ya tenemos la rapidez de la luz en el agua. Ese es el primer literal. Vamos al segundo literal. Por favor, irá capturando porque voy a mover la pizarra. En el segundo literal me dice que con eso yo determine la distancia. ¿En qué tiempo era, mi amor? 5 segundos, profe. Vamos entonces a calcular la distancia en 5 segundos. Si me dice distancia en un tiempo de 5 segundos, aplicamos la fórmula de MRU. Recuerden que allí la fórmula de MRU nos dice que la rapidez, en este caso de la luz, que le voy a colocar con la letra C, es igual a distancia sobre tiempo. Ojo, esta C es en el vacío. Ahora debería yo poner así, rapidez en el agua de la luz es igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo utilizarle la C. La onda no se está propagando en el vacío. La onda se está propagando en el agua. Mi vida cordobés, ¿ya estaba en la clase? Despejo de allí el tiempo, en la distancia, nadie me dice nada. Distancia entonces sería igual a la rapidez en el agua, que sería 2,25 por 10⁸ metros sobre segundo. Y eso por el tiempo de 5 segundos. Si me ayudan con el resultado, por favor. 1,13 por 10⁸. 1,13 por 10⁹. 1,13 por 10⁹ metros. Esa sería la distancia que recorre, miren, una distancia enorme, ¿no? Que recorre la luz en 5 segundos. Vamos ahora al literal C. En el literal C, ¿qué nos pide, chicos? El tiempo en Tiempo es recorrer 60 60 kilómetros. kilómetros. Ya, muy bien. El tiempo es la incógnita. Y nos dice que recorren, ¿en qué distancia, mi amor? ¿60 kilómetros? 60 kilómetros. Ya, y 60 kilómetros, ustedes saben que es equivalente a 60.000 metros, ¿verdad? Aplicamos nuevamente la fórmula, pero le despejamos el tiempo y nos quedaría que es igual a esa distancia que nos dan para la rapidez de ese rayo luminoso en el agua. Repito, chicos, la señorita Cordobés está en sala de espera. No sé si ella ya estaba en clase o está ingresando atrasada. Ya estaba, profe. Entonces quedaría, rapidez en el agua es igual a 2,25 metros sobre segundo. ¿Quién estaba ayudando a tomar asistencia? Si me ayuda respondiendo, por favor, si estaba en el aula o no. Profe, sí estaba Daniela Cordobés en la sala. O sea, si estaba en Se el le aula. salió por el internet. Sí estaba, profe. ¿Cuánto vale, mi amor? Tengan la bondad del tiempo. 2,67 por 10⁻⁴. A todos les quedó ese tiempo, chicos. Sí, profe. Miren, qué tiempo tan pequeño para recorrer una distancia tan grande. O sea, ni un segundo siquiera, imagínense. Ya, ese es el tiempo que tarda la luz en recorrer 60 kilómetros. Vamos ahora avanzando al último, ¿no? Ahora nos pide que calculemos ¿qué? La frecuencia, creo que, ¿verdad? La frecuencia sale de esta formulita, ¿no? La rapidez, en este caso de la luz en el agua, va a tener un valor igual a la longitud de onda por la frecuencia.
le despejamos la frecuencia y nos tendría que es igual a la rapidez de la luz en el agua, pues obviamente le vamos a dividir para la longitud de onda. Y esta frecuencia nos quedaría igual a ¿qué? A 2,25 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y le vamos a dividir para el valor de nuestra longitud de onda. ¿Cuánto era, mi amor, la longitud de onda? 5 centímetros. Que sería 0,05 metros, ¿verdad? Se simplifican los metros y nos queda ¿cuánto, chicos? 4,5 por 10 a la 9. 4,5 por 10 a la 9 Hz. Y ya hemos resuelto el problema. Aquí he utilizado la fórmula para el índice de refracción. ¿Por qué? Porque la luz estaba moviéndose en otro medio. Teníamos también aquí la fórmula de MRU. ¿Por qué? Porque se mueve con rapidez constante. Y la fórmula de onda, ¿por qué? Porque pues la luz es una onda electromagnética. ¿Comprendido hasta ahí, guaguas? Sí, profe. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Ya voy a hacer otra, ¿no? Con esto termino, con esto de las fórmulas simples. Y vamos avanzando con lo que son ya leyes de reflexión y refracción. Vamos entonces con este último. Ponemos, por favor, determine el tiempo que tarda, determine el tiempo que tarda la luz del sol en llegar al planeta Tierra. Determine el tiempo que tarda la luz del sol en llegar al planeta Tierra. ¿Ya? ¿Qué haríamos? ¿Qué tiene de datos usted ahí? La rapidez de la luz en el vacío. Perfecto, que sería C, que tiene el valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Qué más tiene de datos? La distancia del Sol a la Tierra. Claro, ¿cuánto vale esa distancia del Sol a la Tierra? Una unidad astronómica. ¿Y cuánto vale la unidad astronómica? 1,5 a la 11. Perfecto, eso, 1,5 por 10 a la 11 metros. Verán que eso ya hemos visto en temas anteriores. Perfecto. Ahora sí, vamos a aplicar, ¿qué tipo de fórmula? ¿De onda, de MRU, cuál? MRU. Ya, entonces aquí tendríamos C es igual a distancia sobre tiempo. Y voy a calcular el tiempo de despejo y me queda que es igual a D dividido para la rapidez. Esto es igual a 1,5 por 10 a la 11 y le vamos a dividir para 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuánto daría, mi amor? Sale 500. 500, profe. 500. ¿Eso, mi amor, les queda? Sí, profe. A todos. Miren lo que tarda entonces el rayo de sol de venir desde donde se encuentra hasta la Tierra. 500 segundos. Imagínense esa distancia enorme tan solo en 500 segundos. ¿Y 500 segundos a qué cantidad de minutos equivale? 8,33 minutos. Ya, entonces eso es lo que tarda prácticamente en llegar hasta el planeta Tierra el rayo del sol. Listo, mi amor. Vamos entonces avanzando. Con esto ya queda un poquito más, yo diría, reforzado estas fórmulas sencillitas de luz. Ahora sí quiero un poquito abordar a lo que son ya las propiedades de reflexión y refracción y para eso necesitamos graficar. Ya, mi vida, no se olvide ir comprando hojitas de papel milimetrado que vamos a necesitar para óptica. No se olvidará, ¿ya? Avancemos entonces, mi cielo. Paso un poquito más arriba, voy a subir. Le dicto. Un rayo luminoso incide desde el aire. Un rayo luminoso incide desde el aire sobre una superficie completamente lisa.
de características reflejantes. De tal manera que el ángulo formado entre la superficie y el rayo incidente es de 40 grados. Punto seguido. Determinar. Literal A. El ángulo de reflexión. Literal B. El ángulo formado entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Ya, entonces, por favor, vaya leyendo y dígame qué tenemos ahí de conocimiento de dato, qué tendríamos. Ayúdeme, por favor, a ir analizando. Vaya usted contribuyendo con la resolución del problema. ¿Qué hacemos? Tenemos el ángulo incidente, ¿Cuánto es el ángulo incidente? 40 grados. ¿Todos están de acuerdo? No, ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? serían 50 grados. Perfecto. Por algo muy particular. Clarito se dijo ayer que el ángulo de incidencia era entre el rayo de incidencia y la normal. En cambio, aquí nos está diciendo que el rayo de incidencia forma 40 grados con esta superficie. Entonces, el ángulo que a mí me está dando de dato no es el ángulo de incidencia. El ángulo que me da de dato es este. Por lo tanto, el ángulo de incidencia realmente, tal como dijo el compañero, este amarillo sería la resta. Entonces aquí tendríamos como primera situación que el ángulo de incidencia es 50 grados. Verán, clarito se explicó ayer lo que era el ángulo de incidencia y por eso les dije que la normal es importante. Está ahí el ángulo de incidencia 50. ¿Qué más? ¿Qué más? Lea, por favor, ahí hay algo importante. Que decía que si era una superficie muy plana, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión eran el mismo. Perfecto. Cuando la superficie es súper plana, se daba un tipo de reflexión especial. ¿Cómo se llamaba esa reflexión? Se llamaba reflexión especular, perfecto. Y siempre que se dé la reflexión especular, se cumplía una de las leyes de la reflexión. Y esa ley precisamente nos decía lo que Daniela nos recordó. En la reflexión especular se tiene que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, yo ya podría responder a la primera pregunta, al primer literal que les dicen. El ángulo de reflexión que me pide es idéntico al ángulo de incidencia. ¿Cuánto valdría? 50 grados. 50 grados. Ese es el resultado. Bien, entonces ya tendría yo el ángulo de incidencia, que es este que le voy a graficar, perdón, el ángulo de reflexión, que es este que le voy a graficar en color azul. Así se le ha simbolizado, si usted recuerda. Listo, voy a subir un poquito para que me alcance el otro literal nada más, hasta ahí. Vamos al otro literal. ¿Cómo respondería usted el otro literal? Dígame, ¿qué haría? Profe, perdón, no sé si está bien. O sea, de como dice, al formar el rayo de incidente y el rayo reflejado, los dos tener la misma longitud, formaría un ángulo de 90 grados. No de 90. De 100. Exacto, solo se suma. Quiero esto, Perdón, todo profe. esto. No, mi amor, no tienes por qué pedir disculpas. Más bien, gracias por participar en la clase. El ángulo total que me pide a mí encontrar, mi amor, entre el reflejado y entre el incidente, es la suma, ¿no? Es la suma del amarillo, que es el incidente, más el azul, que es el reflejado. Por lo tanto, si los dos son iguales, sumamos 50 más 50,
si nos da así, ¿no? ¿Sí está claro, chicos, para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro, mi amor? Sí, profe. Listo, mi vida. Vamos avanzando un poquito más. Esta hora de clase es hasta, normalmente es hasta qué horas, hasta las 8:35, pero tengo que dejarle salir 8:30, ¿sí es verdad? Sí, profe. Entonces todavía tenemos tiempo para hacer otro ejercicio más. ¿Quedó claro este problema, chicos? Porque a partir de esto van a venir otros ejercicios que se van un poquito más, digámoslo así, complementando. Dime, mi amor. Profe, ¿podría repetir la parte de los ángulos? Porque no entendí muy bien esa parte. Ya. El problema nos decía esto. Viene un rayo incidente desde el aire, desde el sol en pocas palabras, pero nosotros llamamos que el medio es el aire. Viene desde el aire y obviamente llega e incide con una superficie. Esta es la superficie y hemos graficado con color verde para que tengamos siempre, por favor, los mismos colores y que recuerden, esta es la superficie reflejante, ¿ya? Nos dice que de tal manera que el ángulo que forma ¿quién? El rayo con la superficie es 40. Entonces, mira, el rayo con la superficie es 40. El ángulo es este. Yo les pregunté si ese es el ángulo de incidencia. No. ¿Por qué? Porque el ángulo de incidencia, el reflejado y el refractado, siempre forman esos rayos, pero con la normal. Entonces, este no es el ángulo de incidencia, porque no está formado con la normal. ¿Está formado con el rayo incidente? Sí, pero no con la normal. Entonces, para que sea ángulo de incidencia, debe formar el rayo de incidencia con la normal. ¿Cuál es el ángulo? Pues va a ser el resto, ¿no? Si todo esto, recuerden que les dije algo importante, se llamaba normal, ¿por qué? Porque era perpendicular a la superficie. Eso empecé diciéndoles yo a ustedes cuando grafiqué. Si sabemos que la normal es perpendicular a la superficie que forma 90 grados, si sé que todo esto es 90 grados y un pedacito de este es el ángulo de 40, pues el otro, el amarillo, vale 50. De esa manera encontró el compañero los 50 grados. Ese es el verdadero ángulo de incidencia. No sé si ahí te queda más claro mi vida. Ya. Voy a subir, por favor, para hacer el otro ejercicio. Les dicto, ¿ya? Ponemos un rayo luminoso incide sobre agua. En calma o reposo. En calma o reposo. De tal manera que el ángulo que forma dicho rayo con la normal es 60 grados. Punto seguido. Determine, literal A, ángulo de incidencia, literal B, ángulo reflejado, literal C, ángulo refractado, literal D, el ángulo formado entre, por favor irá escuchando para que después no me diga qué dije, ¿no? Entonces irá escuchando mi vida. El ángulo formado entre el rayo incidente y el reflejado. Incidente y reflejado. Siguiente, el ángulo formado entre el incidente y el refractado. Incidente y refractado. Luego, el ángulo formado entre el rayo reflejado y refractado. Ya, entonces vamos, por favor, chicos, a trabajar. Listo, recuerden algo que se dijo muy especial. Hay superficies que son muy particulares, que tienen características tanto reflejantes como refractantes, y el agua es uno de esos. ¿Se acuerdan? Dijimos que el agua tanto permite reflejar como también refractar, es decir,
rebota la luz, pero también permite traspasar algo de la luz, ¿ya? Entonces, chicos, lo que sucede es esto y aquí hay que tener muy claro en cuenta desde dónde está viniendo la luz y a dónde se va la luz, ¿ya? Solo para que usted me comprenda, por favor, miremos el dibujo, entendamos por favor lo que voy a hacer, yo luego voy a borrar, pero quiero que me entienda esto, ¿sí? Quiero que quede claro esto, así que por favor, mira. Lo que está en la parte de arriba, lo que le voy a hacer con unas liñitas delgadas en color negro, lo que está en la parte de arriba, todo lo que le estoy rayando en color negrito es aire. No se olvide. Todo lo que le voy a rayar en color verde suavecito con unas líneas delgaditas verdes, esto es agua. ¿Está claro? Entonces allí se visualiza que son dos medios. El medio de arriba que se le llama medio número 1 y el medio de abajo que es el medio número 2. El medio de arriba es el aire y el medio de abajo es el agua. ¿Está clara esa parte, chicos? Sí. Eso hay que tener súper claro. En estos ejercicios hay que tener súper claro eso. Y si yo ya tengo claro eso, y sé que hay dos medios, y sé que hay dos medios porque se produjeron aquí los efectos de reflexión y refracción, tengo que anotar aquí como datos los índices de refracción. Entonces voy a anotar en el dibujo mismo los datos, ¿sí? Conozco que el índice de refracción del aire vale ¿cuánto? 1. Uno. Perfecto. Pero también conozco que el índice de refracción número 2, que es el del agua, ¿cuánto vale? 4 4 tercios. tercios. Perfecto, ya esos son datos, no se olviden, entonces le anoto. Sigo sacando datos, pero ahora esos datos salen de la lectura del problema. Estoy de aquí solamente analizando que viene del aire y que se va al agua, ¿sí? Tenemos 10 minutitos que hay que aprovecharles al máximo. Ya mi vida, entonces ahora sí atentos. Lea el problema y dígame, por favor, qué le han dado de dato. Ahora sí el ángulo incidente. ¿Cuánto me dan el ángulo de incidencia, mi amor? 60 grados. ¿Por qué sabemos que es el ángulo de incidencia? Porque está con la normal. Perfecto, con la porque es el ángulo, el rayo, perdón, de incidencia con la norma. Perfecto, entonces conozco que este ángulo, chicos, es de 60 grados. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. ¿Qué más haría? Entonces ahí sí ya vamos leyendo para ver qué más me pide. Lo que yo le voy pidiendo en el problema es lo que usted debería hacer. Es lo que usted debería hacer sin esperar que yo le haga las preguntas así tan detalladas. Usted debería leer y saber qué es lo que debería hacer. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos pide, mi amorcito, encontrar? El ángulo de incidencia. Ya, que en efecto ha sido un dato, ¿no? Entonces tengo que el ángulo de incidencia es 60 grados. ¿Qué más mi vida me pide? El ángulo El reflector. ángulo reflectante. Ya. ¿Qué diría usted del ángulo? Es el mismo. ¿Pero Porque qué el agua diría? total ¿El ángulo que le pedía, perdón? Reflejante. Reflejado. El ángulo reflejado es con la letra R nada más, ¿no? ¿Y cuánto sería, mi amor, me dijeron ustedes? 60 grados. ¿Por qué 60, mi amor? Porque el agua Porque el agua está en reposo. Muy bien, está en calma y cuando está en calma, les decía, es completamente lisa. Perfecto. Y por lo tanto, aquí tenemos que se cumple esa ley de la reflexión, que cuando se da una reflexión especular, es decir, una superficie completamente plana, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Correcto. Muy bien, sigamos, mi amor. Les ruego, voy a mover un poquito más la pizarra, entonces no sé si quieran hasta el momento tomar una captura. Pues voy a seguir subiendo la pizarra. ¿Sí, mi cielo? Quiero que observe algo antes de subir nada, ¿sí? Antes de mover. Mire cómo le grafiqué al ángulo, perdón, al rayo de refracción. ¿Cómo le dibujé? O sea, de lo que expliqué, ¿cómo le dibujé? que no tenga la misma dirección que el... Exacto. Si usted ve mi amorcito perfecto, miren la línea del rayo. Así es, ¿no? Si se hubiese ido de largo recto, se hubiese ido por donde estoy yo en el puntero. Sí, por aquí. Pero yo le hice que cambie de dirección. ¿Ya? Cambió de dirección. ¿Por qué le cambié de dirección? Porque siempre que pasa de un medio a otro, cambia de dirección. Esa es una propiedad, una característica de la refracción. Pero también cuando cambia de un medio a otro, cambia la rapidez. ¿Sí? Bien, vamos, mi amorcito. ¿Qué más? El ángulo Ángulo refractado. El ángulo refractado. Bien, vamos a encontrar el ángulo refractado. En mi dibujo, ¿dónde le dibujaría yo? ¿Cómo le graficaría yo al ángulo refractado? de la normal hacia el ángulo reflectante. Muy bien, de la línea roja, que es la normal, hacia el rayo refractado. Este es el ángulo refractado. ¿Qué les dije? ¿Cómo le vamos a hallar al ángulo de refracción? Fue una fórmula. ¿Qué fórmula? Con la ley de Snell. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hallarle a este ángulo de refracción aplicando la ley de la refracción, que es la ley de Snell.
Y la ley de Snell nos decía, a ver, N1, que sería el índice de refracción del primer medio, por el seno del ángulo de incidencia con el cual incide el rayo luminoso en ese segundo medio. Esto es igual a N2, que es el segundo medio, por el seno del ángulo de refracción. Y de allí vamos a despejarle al ángulo de refracción. Aquí les aconsejo, reemplacen primero los datos, ¿sí? Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale N1? 1. 1 Uno. porque es el aire, ¿no es cierto? 1 porque es el aire. El seno del ángulo de incidencia. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? 60 grados. Ya bien. Vamos. Índice de refracción del segundo medio. ¿Cuánto vale? 4 tercios. Perfecto, porque es el agua. Y esto por seno del ángulo de refracción, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Sigamos, por favor, obteniendo el resultado. Tenga la bondad. Este 4 tercios que está aquí multiplicando, pásele al otro lado a dividir y deme la respuesta ya de una, es decir, completamente. O simplemente le ponemos así. Mejor hagamos así para que nos dé el ángulo completito y sin ningún error. Sería 1 por 60, por seno, perdón, de 60, quedaría seno de 60 grados. Y esto sobre 4 tercios, que al final queda aquí el 4 y acá queda 3, ¿no? Haciendo extremos con extremos y medios con medios. Y esto es igual a seno del ángulo de refracción. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿En el despeje? Ya, entonces ahora, ¿qué hacemos? Por favor, observar que sí se debe hacer en la calculadora para que nos dé todos los decimales exactitos en el resultado del ángulo. Quiero despejarle el ángulo, por favor, observar para los que tienen problemas en el despeje. ¿Qué me está estorbando allí? La función seno. ¿Qué hago? Le paso al otro lado, pero como una función inversa. Es decir, esta pasa delante de todo lo que está acá, pero como función inversa. Es decir, coloco así, seno a la menos 1. ¿De qué? Abro paréntesis y todo lo que estaba en el otro lado. Ya está prácticamente despejado y ese es el ángulo. Así como está, colóquenle en su calculadora y les va a dar exactísimo el ángulo que queremos encontrar. 40,51 grados. ¿A todos les quedó ese valor? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. 40, 51 grados. 51. ya, entonces ya tenemos el ángulo de refracción. Listo. Voy a anotarle en el dibujo, ¿no? Este ángulo verdecito nos quedó 40,50. ¿Y cuánto era? 51 grados. Ya está. Listo. Sigamos, por favor, con las preguntas. ¿Qué más nos pide mi vida? Ángulo Más rápido. formado entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Ya. Ángulo formado. Voy a llamarle ángulo total. ¿Cuánto daría? 120. 120. Muy bien, porque es la suma del de incidencia más el de reflexión y nos da 120 grados. Vamos con el siguiente. El ángulo formado entre el rayo incidente y el rayo reflectado. Ya, vamos con este ángulo. Le voy a llamar ángulo número 1 entre el rayo, ¿cuál, mi amor? El rayo incidente y el rayo refractado. Eso. ¿Reflejado o refractado? Refractado. El de acá. Refractado, eso. Incidente y refractado. Aquí viene la pregunta que me hacen algunos chicos. Profe, ¿qué ángulo encuentro? ¿Puedo encontrarle este, que va desde aquí, desde el rayo amarillo, le doy la vuelta en este sentido hasta acá, o desde aquí hasta acá? El menor. De esos dos, siempre se busca el menor. Entonces, ahora sí, por favor, a pensar, ¿cómo encontramos? Fácil, ¿no? Si usted se da cuenta. Miren, ¿esto cuánto valdría? 30. 30. 30. ¿Cuánto valdría esto? 90. ¿Y esto? 40,51. Ya, entonces sumamos esos tres valores y ya tengo todo este ángulo que le voy a hacer en color negro y es el que yo necesito encontrarle en este momento. Entonces este ángulo que está en color negro es la suma de lo que dijimos, por favor, en este instante, ¿ya? Sumamos 30 grados más 90 grados y más el ángulo de refracción que es 40,51 grados. ¿Cuánto les da? 160,51 grados. 160, 51 grados. ya, mi amor, ya hemos obtenido ese ángulo. Vamos al último, me parece, literal F que nos pedía. El ángulo entre el rayo, si no me equivoco, el reflejado y el refractado. Entonces vamos al dibujo. Aprovechemos este minutito que nos queda, por favor. Ese ángulo es el que le voy a hacer en color rojo. A este ángulo de aquí le vamos a buscar, ¿ya? Le voy a llamar ángulo 2 para poderles poner así en la fórmula. Y si usted observa,
ese ángulo se va a obtener restando lo siguiente, más bien dicho, sumando y restando. Vamos a mirar, ¿ya? Si quiero el ángulo rojo, yo le restaría 180, que es todo lo que usted mira desde acá arriba, perdón, que no sé, termina un ratín. Todo esto, ¿no? Todo esto es 180, y le quita el ángulo de refracción y el ángulo que tenemos aquí de reflexión. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces, lo que voy Sí, a profe. poner, ponemos ya, rápidamente porque nos queda poco tiempo. El ángulo número 2 va a ser igual a 180 menos el ángulo de reflexión y menos el ángulo de refracción. Ayúdeme a sacar el resultado. Queda 79,49 79,49. grados. 79,49. Y nos vamos a quedar hasta ahí, mi amor. Muchísimas gracias por todo, chicos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Igualmente.